¡Qué día, chicas! ¿Por qué para cambiar un poquito el clima no empezamos a contar alguna historia entre nosotras? ¿Qué les parece? Bea, ¿tenés algo? Sí, claro. Bueno, ahí vamos. Es una historia que te voy a contar, real, pasó, de un ámbito familiar y de algunas tradiciones de la familia. ¿Qué tradiciones eran? La tradición era que el día domingo todos comíamos un huevito pasado por agua. Por nosotros, por los chicos, yo lo tengo el recuerdo así, estábamos esperando el día domingo y poder comer un huevo pasado por agua. ¡Ay, qué ricos que eran! Y durante la semana era un plato de Quaker. Qué aburrido, pero bueno, es muy alimenticio. Nosotros los chicos llevábamos la bandeja con el desayuno a nuestro padre, que todavía estaba en la cama leyendo no sé qué, haciendo cosas, trabajando en parte también. El, Teníamos una bandeja grande donde estaba el pan y manteca y leche y dulce y por ahí algo salado también, muy, muy completo. Y por supuesto, lo que no podía faltar era el huevito. Y ahí viene como un pequeño ritual. Nosotros le poníamos un huevito totalmente vacío a nuestro padre. Y él entraba en el juego, toc, toc, toc. ¡Ay, qué raro que suena esto! Volvía a tocar del otro lado, toc, toc, toc. ¡Ay, qué raro suena! Y bueno, y en algún momento le ponía un poquito más de energía y se descapitó al pobre huevito toda esa cúpula. Bueno, nada para comer, pero tenía su huevito separado. Hasta que a mi hermano mayor se le ocurrió lo siguiente. En vez de darle un huevito vacío, ¿por qué no le damos un huevito crudo? A ver qué va a hacer papá cuando escuche el huevito crudo. ¡Ah, qué ganas de saber qué va a pasar! Así que íbamos todos en fila hasta la habitación del padre. Bueno, muy bien. Papá, por supuesto, sin pensar nada malo, hacía el mismo show que hacía hasta ese momento. Toc, toc, toc. ¡Ay, qué sonido raro! Toc, toc, toc. Otro sonido raro. Tocaba una vez más, hasta que ya no tenía más paciencia y con mucha energía le dio al huevito y lo descapitó. ¡Ay, por Dios! ¿Qué pasó? Todo el huevito crudo estaba sobre la cama, salpicón, salpicón, en todos los lugares. ¿Cómo terminó ese día domingo? Ya no me acuerdo, pero recuerdo que fue muy divertido. Voy a contar una historia de cuando era muy chica, tenía 5 o 6 años más o menos, y escuchaba las conversaciones de los mayores, porque en esa época no se les informaba a los chicos de lo que hacían los grandes y cambiaban de trabajos. Y yo escuchaba que mi papá le contaba a mi mamá que había comprado un hotel en la ciudad balnearia de Mar de Ajó. Y en realidad se llamaba, y se sigue llamando, Hostería El Pescador. Esta hostería quedaba muy cerca del muelle de pescadores, de ahí el título. Entonces mi papá le contaba que podían alojarse no sé qué cantidad de turistas, que los turistas cuando llegaban había que inscribirlos en un libro, tenían que dar su nombre y apellido, su número de documento, la dirección donde vivían, etcétera, etcétera. Y comentaba que los turistas tenían pensión completa porque en esa hostería no había, por ejemplo, solo para dormir. Todos tenían pensión completa, con desayuno, almuerzo y cena. Y los turistas tal cosa y los turistas tal otro. Y yo escuchaba esa palabra y decía, pensaba, ¿quiénes serán los turistas? ¿Cómo serán los turistas? Yo se ve que nunca había escuchado esa palabra. Bueno, llegó el momento que estábamos instalados, abrieron la hostería, llegaron los primeros turistas y, oh sorpresa,
yo vi que los turistas era gente como uno. Venían matrimonios con chicos, etcétera. Y yo creía que los turistas, no sé qué me imaginaba, pero siempre tenía esa duda, esa inquietud. Yo pensaba, ¿quiénes serán? ¿Cómo serán? Bueno, los turistas son gente como uno. Esa es la conclusión. Bueno, yo les voy a contar algo que pasó cuando mis chicas eran grandes ya, estaban en 5º año, y bueno, hicieron una fiesta en el colegio para recaudar un poco de plata para ir al viaje. Bueno, el salón era grande, bastante amplio, y el escenario también era grande y tenía un cortinado rojo precioso. Bueno, en un rincón habían hecho como un kiosco con las tortas y las bebidas y todo lo que habíamos llevado. Bueno, resulta que pasó un rato bastante largo y yo no veía a las chicas por ahí. Y algún chico tampoco, porque era de monjas, era de chicas nada más. Pero bueno, ese día fueron chicos amigos de ella, fueron. Así que yo como no las veía, se me ocurrió, no sé por qué, digo, no estarán del otro lado. Y despacito, sin que se dieran cuenta nadie, me fui para el rincón donde estaba la escalera, que subía el escenario, era casi al lado de la pared, y bueno, y me subí por ahí sin que nadie me viera y pasé la cortina. Y estaba en penumbras eso, del otro lado, porque la luz no se filtraba tanto por la cortina. Entonces, en eso escucho un ruido, y era arriba, y miro para arriba, y veo algo era un chico era una persona que se estaba colgando de ahí. Y yo digo, ¿pero quién está ahí? Dice, no, soy yo, que quise entrar y ahora no sé qué hacer. Le digo, pero te vas a matar, le digo así. Digo, ¿cómo está? Bajate, tirate, ¿qué vas a hacer? Y si no, tengo que llamar a la monja. Entonces el chico se tiró, no sé cómo, que claro, son chicos, y no se rompió nada. Le digo, ¿a vos te parece, le digo, entrar por ahí para venir acá, saltar acá? Y si yo no estaba, ¿qué hacías? Entonces le digo, mandate a mudar de acá, le digo, pero que no te vea nadie. Digo, y otra vez no lo hagas más eso. Bueno, el chico se fue, así, con un chucho bárbaro. Bueno, digo, y ahora acá voy a prender la luz a ver qué pasa. Y no veía a nadie. Entonces empecé a aplaudir y aplaudía y le digo, todas las que están acá que salgan ya, porque si no voy a llamar a la monja. No sabés, empezaron a salir de un lado, del otro, y entre todas estaba María, mi hija, que cuando me vio, no sabés, yo la miré, viste, te podés imaginar cómo la miré. Y las otras eran chicas conocidas, si venían siempre a casa. Bueno, también habrán pensado, ahora se lo van a decir a mi mamá. Bueno, salieron todas. Y le digo, y a los chicos que están metidos por ahí también que salgan. Le digo, pero que no los vean. Porque si están aburridos, pongan música, bailen y se les va a pasar el aburrimiento. Entonces salieron todos, bajaron, no pasó nada. Yo bajé también por donde había subido. Y bueno, pusieron música y bailaron. Y bueno, cuando llegó la hora, a casa. Y entre todas esas chicas que estaban ahí, con la mía, 4 quisieron venir conmigo a casa. Y yo pensaba entre mí, ¿todavía quieren venir a cuando llegan? Bueno, llegamos a casa, les hice un lavado de cabeza que no sabés, ¿no? Y le digo, que sea la primera y la última vez que hacen eso,
porque si no se lo voy a decir a tu madre, le decía a las chicas. Todas me escuchaban, ¿viste? Dije, esta a ver si se lo va a contar de verdad. Bueno, la mía no sabía qué hacer, pero al final les hice entender que eso lo que habían hecho no estaba bien, que no lo hicieran nunca más, porque no, digo, si están aburridas, pongan música, bailen, qué sé yo, cuenten cuentos. Y al otro día, después cuando estaba sola mi hija, también le hice otra lavadita de cabeza. Así que bueno, esa noche después terminó bien, porque entendieron que lo que habían hecho no debía haber sido. Así que bueno, esta es la anécdota que les quería contar de las travesuras de las chicas. Lo que voy a contar sucedía en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, esos pueblos que están bien en el campo, lejos de centros, de ciudades más importantes, donde todas las familias se conocen, porque quedaron los hijos y van sucediéndose. Y con las características de los pueblos, la plaza, y sobre la plaza la iglesia, el municipio, el club, el cine, una pizzería. Había una confitería bastante formal, y otro lugar al que le llamábamos confitería también, pero donde se reunía más la juventud. La noche en esa época terminaba 2, 3 de la mañana, no más. Y volvíamos caminando, un grupo de 5 o 6 era más o menos. La primera, la que estaba más cerca, a 3 cuadras de ese lugar donde nos reuníamos, era Laura, o sea que era la primera que acompañábamos. Al lado de la casa de Laura vivía una señora a la que le llamábamos la vieja Dominga. La vieja Dominga sabía vida y milagro de todos los habitantes del pueblo. Bueno, acompañábamos a Laura, charlando, embromando, riéndonos, qué sé yo. Al otro día, no sé cómo hacía la vieja Dominga, pero se encontraba con todas nuestras madres para decirle: Laura y las chicas anoche volvieron a las 2:30. Laura y las chicas anoche volvieron a las 3 de la mañana. No tenía nada de malo, pero nuestras madres decían: pero chicas, ¿cómo molestan a los vecinos? Hacen barullo a la noche, la gente está durmiendo. Esta mujer no dormía nunca, porque ella decía: me levanté de casualidad a cerrar la ventana, me levanté porque tenía ganas de ir al baño, pero estaba siempre atenta. Y ya estábamos fastidiadas, nos sentíamos controladas, no sabíamos cómo resolverlo. Hasta que decidimos que cuando llegábamos todas juntas, íbamos a saludar a la señora. Buenas noches, doña Dominga, ya llegamos, nos vamos a casa, usted también, que descanse bien. Y así fue sucediendo. Y desapareció la noticia. Le preguntábamos a nuestras madres: ¿encontraste a la vieja Dominga? ¿Te dijo a la hora que volvimos anoche? Se acabó el comentario de doña Dominga. Y así termina esto. Voy a contar una historia, una pequeña historia de mi familia. Esto sucedió hace 60 años. Mi madre, cuando yo tenía 11 años, tuvo mellizas. Tuvo un parto muy delicado, por lo tanto no podía encargarse de los 2 bebés desde el comienzo. Una tía que vivía en Córdoba en esa época se ofreció a cuidar a una de ellas y para llevársela a Córdoba. Mi papá lo consintió. Después de algunos años, mi tía con toda su familia vino a vivir muy cerca de nuestra casa. Ella venía con mi hermanita a casa, pero veíamos que mi hermanita siempre cada vez estaba más alejada de nosotras, de sus hermanas y de mis padres. Hasta que un día, cuando más o menos ella tenía 7 años, hubo una discusión con mi madre, mi padre y mi tía. Mi tía juró en ese momento que nunca más íbamos a volver a ver a Delia, que así se llama mi hermana.
Mi otra hermana melliza es Beatriz. Bueno, así lo hizo, no vino más a nuestra casa. Por consejo de un tío nuestro, hermano de mi padre, sugirió que nosotros hiciéramos una especie de secuestro. Mi padre estuvo de acuerdo, habló con un vecino que tenía coche, y así se hizo. En ese momento yo tenía 18 años, mis hermanas 7. Ella iba a un colegio a San Fernando, en micro. Entonces esperábamos que llegue el micro, mi hermanita bajó del micro, yo me acerqué a ella y antes de que entre el colegio la levanté en brazos y nos metimos en el coche del vecino. A mí me extrañó mucho cuando mi hermana empezó a gritar: ustedes no me quieren matar. Entonces le pregunté por qué decía eso. Mi mamá Marta me dice que ustedes me quieren matar. No obstante eso, llegamos a mi casa, yo la consolé, charlé mucho con ella. Ella no quería acercarse a nuestra madre, para nada. Conmigo sí estaba tranquila. Pasó toda la tarde bien. A todo esto, yo me encargué de llamar a mi tía por teléfono para decirle que Delia estaba bien y que estaba con nosotros, que no se preocupara más. Pasamos la noche, muy bien, yo dormí con ellas. Al día siguiente, Delia estaba tranquila, jugaba con Beatriz, pero resulta que cuando llegó la noche, llegó un patrullero a nuestra casa, que venía de la comisaría de Victoria, para llevarnos a todos a la comisaría. Bueno, subimos al patrullero, llegamos, y cuando bajamos, estaba mi tía con mi prima, que tenía más o menos mi edad, y mi hermanita Delia, cuando las vio, corrió a los brazos de ella, obviamente. Se reencontraba con su mamá Marta, que así la llamaba. Desde ese día se hicieron muchos trámites judiciales para ver si se podía recuperar, pero no hubo caso. Mi mamá cada vez estaba más enferma, más angustiada por este tema, y se desistió de seguir los trámites judiciales. Ahora mis hermanas tienen 67 años. Mi hermana Delia vive muy cerca de mi casa, con mi prima. Las dos son solteras. Están solas. Muchas veces me he encontrado con mi hermana en negocios o en la calle también. Yo me acerco para saludarla y preguntarle cómo está. Ella trata de evitarme, pero se detiene si nos encontramos en la calle. Y le pregunto: ¿cómo estás? Lo único que me dice: bien, gracias a Dios, señora. Es lo único. Esa es una pequeña historia de mi familia. Bueno, yo voy a contar que habitualmente no, todos los años en mis vacaciones acostumbraba ir a Porto Alegre a visitar a mi hijo. Este tenía ya su familia formada, tenía 2 chicos, una nena de 4, Thaíse, y un varón de 5 años, Jonathan. Pasábamos muy bien juntos cada vez que yo iba. En la noche, una noche específicamente, comenzamos a contar cuentos y chistes. Ya era muy tarde. Y Thaíse me dijo: avó, o pai va a ficar bravo, ¿vamos a dormir? Y yo le dije: no, no pasa nada, dije yo, y seguimos con Jonathan. En eso apareció mi hijo, haciéndose el enojado, y dijo: ¿vosotros ahí no van a dormir? Entonces todos nos callamos, nos metimos bajo las mantas, sin chistar. Cuando mi hijo salió de la habitación, Thaíse me dice, apuntándome con un dedito, el dedito índice, en tono de reproche: eu te avisé, avó, o pai iba a ficar bravo.
re lindas escucharlas. Yo no sé, me quedé medio impactada, medio que me reí. Muy a mi estilo, la anécdota que yo tengo es muy seria. Y tiene que ver con los tiempos que corren, sí. Esto de la virtualidad y todo. Ya pasó 1 año y pico de la pandemia, pero al principio resulta que me tocaba cursar las últimas materias de la facultad. Entonces, uno se hace la idea que va a ir presencialmente. Te avisaban de una reunión por Zoom, por Google Meet o por cualquier red, yo me bañaba, me vestía, me perfumaba todo, y después me daba cuenta que no, era con la pantalla. Y mis compañeros, más jóvenes, mucho más sabios en general, decían, pero no, relájate, uno toma apuntes, tendría que ser más relajado, tomate algo, prepárate una infusión, alguna cosa. Tercera o cuarta clase de Zoom, ¿qué dije yo? Voy a hacerle caso a los sabios, a los más jóvenes. Me preparé el mate, me traje esto, me bañé, pero me quedé en pijama. Un pijama rayado precioso, como los de las bananas en pijamas, turquesa y de todos colores. Entonces me dispuse a empezar la clase por Zoom. Muy tranquila, con el mate acá, esto acá, muy tirada sobre la silla, muy apagada. Entro a la reunión y el profesor, que se ve que también era como yo, hacía poco tiempo que estaba dando clase, no estaba muy familiarizado, dice, ¿cuánto que demoran en entrar? ¿Cómo puede ser que llegan tarde? A las 6 tienen que estar, son 6:10 y todavía estoy admitiendo personas. Éramos 450 más o menos. O sea, él se enojaba, pero hoy en día está más canchero. En ese momento, muy instalada acá yo, con mi cámara apagada y todo, con el mate, el pijama rayado y todo lo demás, veo poco yo, y esto de la virtualidad me complica un poco más. Mire, digo, cuántos colores, qué lindo. Y hago así, con una lupa especial, me acerco y digo, oh, los colores de mi malla. ¡Qué lindo! ¡Ay, esa es mi malla! ¡Ay, soy yo y estoy en bikini en el medio de la facultad! Dios, empecé a tocar botones, 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 y de golpe saco la foto de perfil que le había puesto uno de mis hijos, de mis últimas vacaciones, donde uno se saca en 2 piezas porque no va a haber nadie que mire esa foto. Él no tuvo mejor idea que poner esa foto. Saco la foto y digo, ay, qué susto, había quedado desnuda en el medio de la pantalla. Hago así y veo los colores de mi pijama. Claro, le habilité la cámara y quedé en pijama, con las bananas en pijama y el mate en el medio de la reunión. A todo esto el profesor, ¿qué dice? Entre los 400. Se terminó. Basta, no tolero más a nadie, se acabó. Me quedo solamente con una que me diga si se ve bien. 450 éramos. ¿A quién eligió? A vos. Dice, a ver, que se llama Paula Gabriela, por favor, dígame si se ve bien el PowerPoint. Yo no veía ni la pantalla. Entonces le quise explicar que yo no, y me dice, ¿sí o no? ¿Se ve o no se ve? Me persigné por arriba, por abajo del pijama y dije que sea lo que Dios quiera. Se ve bárbaro, le dije. Arrancó la clase. Y así seguimos cursando. Es más o menos como esto, aprender todos los días. Pero mi pijama es famoso. Y mi bikini también.